Para introducir este tema, yo creo que aquí muchos hemos estado expuestos, o, eh, tal vez no todos, pero sí su gran mayoría, hemos estado expuestos a alguna entrevista, específicamente una entrevista de trabajo, ¿no? Específicamente cuando uno sale del colegio, creo que esa es una de las etapas más horribles que puede vivir uno, al menos pienso yo. Pues porque ¿qué hago con mi vida? Y eso se lo digo a los jóvenes también. ¿Qué hacemos con nuestra vida cuando salimos del colegio? Yo le digo a los chicos, los prejuveniles, tal vez ustedes están muy aferrados a su colegio y tienen un grupo de amigos muy cercano, pero acuérdense de mí, uno o dos son los amigos que le quedan. Ya luego a los años ya se los topan y todo bien, pero ya de ahí no pasa. Hay excepciones, entendemos, hay personas que conozco que tienen amigos de toda la vida, pero una de las etapas más complejas que enfrentamos es en la sociedad de hoy, como el mundo está configurado hoy en día, es salimos del colegio y ¿qué? La mayoría de nosotros necesitamos vivir, comer, subsistir, incluso nuestra casa ocupa de la entrada, que ahora pues ya nuestra mayor responsabilidad no es estudiar en algunos casos, sino que debemos de trabajar para traer sustento, incluso trabajar para seguir estudiando. Y uno de los problemas con los cuales nos enfrentamos en algún momento los jóvenes es la entrevista. Y vemos los títulos ¿verdad? En las bolsas de trabajo, ¿verdad? Los requisitos que se ocupan para entrar a un lugar específico. Y bueno, ponen experiencia, hermanos, bastante pesada, ¿verdad? Y uno saliendo del colegio, ¿qué experiencia tiene? Yo traigo esta ilustración porque cuando vemos requisitos y competencias en algún puesto específico, regularmente lo que nos entra es temor. ¿Será que puedo hacer eso? ¿Será que lo puedo lograr? Desde el punto de vista de un joven, ¿verdad? Ya pues más adelante uno con experiencia se da cuenta que eso simplemente son requisitos, un filtro, el cual pues es necesario para contratar a un profesional. Pero cuando yo salí del cole, mi esposa siempre ha sido muy, podría decir esta palabra, lanzada, ¿verdad? A poder aplicar a diversos puestos. Entonces yo recuerdo que yo le di los perfiles, ¿verdad? Le di todo, métase usted a internet y aplique por mí. Y aplicaba, hermanos. Y y llegaba la noche y veía las aplicaciones y gerente no sé qué. Y cosas así. Y yo decía, Dios mío, pero yo no tengo esas competencias, no tengo esas habilidades. ¿Por qué aplica eso? ¿Qué pasa si me llaman? Voy a ir a hacer el ridículo, ¿verdad? Bueno, evidentemente no aplicaba a muchísimos de esos puestos, pero mientras más uno aplica, más posibilidades tenía uno de conseguir trabajo. Y así fue, el Señor me ayudó y recuerdo en su tiempo que conseguí trabajo, quizá en un lugar donde yo no estaba capacitado pero me dieron la oportunidad. Hermanos, traigo este ejemplo porque las bienaventuranzas en sí es una serie de requisitos, es un perfil y es como se ve una fe genuina delante de un Dios que es santo, ¿sí? En sí, el Sermón del Monte, cuando nosotros revisamos, inicia con las bienaventuranzas y lo vemos con lupa, nos damos cuenta que en promedio son pocos los que son bienaventurados. La escritura es clara desde el Antiguo Testamento, hermanos, de que nosotros debemos de reflejar la luz del mundo, que el mundo debe de beber en nosotros una luz diferente, una luz que proviene de algo que es sobrenatural. Esta es una realidad muy triste a la cual nosotros no hacemos alarde, ¿verdad? Y decir, uy, son pocos los bienaventurados. Desearíamos que fuésemos muchísimos, ¿verdad? Pero en estas bienaventuranzas podemos ver 8 requisitos, características, competencias de un carácter genuino, de un creyente, que diferencia a un creyente que ama al Señor, que vive para el Señor, de un hipócrita. Esas son las bienaventuranzas y es lo que va a atacar en el Sermón del Monte el Señor. Si hay algo a lo que debemos de aspirar los creyentes es de seguir las palabras de Cristo.
el pastor de pastores, hermanos, en esta sección, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que es todo el Sermón del Monte, va a documentar cómo debe de comportarse un hombre en esa tierra y cómo no debe de hacerlo. Así que nosotros vamos a prestar atención. Pero antes, yo quiero que usted recuerde que hoy Dios habla a través de su Hijo, ¿sí? Dios habla a través de su Hijo Jesucristo, únicamente, ¿sí? De hecho, Hebreos 1 habla sobre eso. Hebreos 1, del 1 al 4, si usted quiere va conmigo, Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, hermanos, y recuerda que Dios se ha encargado desde el Génesis hasta el Apocalipsis de contar una historia. ¿Sí? No, son muchísimos libros, son 66 libros, pero el Señor en esos libros, a través del contexto histórico y toda la historia, está contando y narrando una historia que se entrelaza, ¿sí? Y esa historia se centra totalmente en Jesús, es cristocéntrica. Dios, hermanos, preserva sus palabras, sus estatutos, de generación en generación. Primero, hermanos, el Señor hablaba a través de las palabras, ¿sí? Tal vez no existía una palabra, pero existía una tradición. Y los judíos en aquel momento, en generación, como lo hemos visto en Deuteronomio, hablaban de aquel que es el Dios único, el Dios que es diferente al de los demás pueblos. Y Dios quería diferenciarse de los demás pueblos. Luego Dios viene y da una palabra escrita a Moisés, y esta palabra escrita es a la que debemos de nosotros prestar atención. Y luego a los profetas, y los profetas predicaban y decían al pueblo, vuelvan a las palabras de Dios, porque el pueblo se desviaba una y otra vez. Pero hoy habla por medio de su Hijo, a través de su palabra. Amén. Hebreos 1, del 1 al 4 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, hermanos, Dios siempre ha sido intencional de querer comunicarse, ¿sí? Siempre ha querido comunicarse, querer presentarse, siempre. Dice, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hermanos, tenemos una seguridad en Cristo, tenemos una herencia en Cristo y tenemos las palabras de Él. Incluso hoy vamos a escuchar su sermón, no es ni tan siquiera el mío, es el sermón de Él, que el Verbo encarnado estaba dando en aquel momento. ¿Sí? Así que hoy lo vamos a observar literalmente. El sermón del Verbo encarnado, el Hijo de Dios, nos está hablando hoy claramente. Es decir, no tenemos excusa, hermanos. Dios nos ha hablado claramente a través de su palabra. Y está documentado un sermón. De hecho, hay una serie muy bonita de Chosen. No sé si la han visto ustedes. Ahí la pueden encontrar en streaming. Ahí varias cadenas lo tienen. Y en esa serie muestran cómo Jesús, ¿verdad? Es una especulación, pero muestra cómo Jesús se lleva a Mateo, el capítulo o el libro que estamos leyendo hoy. Y Mateo se ve escribiendo y Jesús preparando su sermón. Y yo, wow, ¿verdad? ¿Cómo especulan de que Jesús preparó verdaderamente un sermón, ¿verdad? Entonces yo veo a Mateo escribiendo ahí todo lo que Jesús iba diciendo, y Jesús le pregunta a Mateo, ¿qué te parece esto? Entonces, eso me ilustra mucho la humanidad de Jesús, pero Jesús no ocupaba prepararse, hermanos. Jesús era pastor de pastores. El Sermón del Monte, hermanos, es una de las intervenciones más largas de Jesús en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento y en los Evangelios específicamente, que es cuando Él está en la tierra.
Específicamente ese sermón lo debemos de ver como una crítica. Pongan atención, hermanos. Esto es específicamente el sermón y el motivo y la intencionalidad de Jesús. Era una crítica al discurso teológico popular de la época. En otras palabras, los fariseos interpretaban muy mal la ley de Moisés. Muy mal. Jesús siempre, hermanos, se mostró apacible. Jesús siempre se mostró amoroso. Jesús hacía milagros. Pero si usted presta atención, lo hacía aquellos que eran humildes, aquellos que estaban quebrados, aquellos que estaban necesitados, aquellos que le rogaban a Jesús. Pero había una élite religiosa, la cual era todo lo contrario. Y Jesús iba a iniciar su crítica apenas en las bienaventuranzas, lo iba a iniciar ante los fariseos. Y ante ellos era un Jesús diferente, sin escrúpulos, duro, ante la hipocresía de ese grupo. No fue nunca suave, ni tampoco ocultó su enemistad. Es decir, oye, utilizan esta red social X, todos los políticos del mundo, para poner sus políticas públicas y los pleitos y todo. Es como que Jesús pusiera ahí: estoy en pleito con los fariseos por las mentiras e hipocresías que ellos predican y viven. Algo así se ve. Él nunca lo ocultó. Él siempre lo publicó. Pero este enojo santo, hermanos, de Jesús ante los fariseos proviene de engaños de este grupo. En Mateo 23, no lo busque, verso 4, decía que los fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Pero después dice el texto: pero ellos ni con un dedo querían mover esas mismas cargas. Sino, hermanos, que los fariseos tenían el principal pecado que la mayoría de nosotros tenemos. Hacían todo para ser vistos. ¿Sí? Todos nosotros tratamos de guardar una apariencia, lo cual no está mal. ¿Sí? Queremos vernos bien, queremos lucir bien. Incluso en una entrevista uno va a venderse y uno quiere mostrarse bien. El asunto es que cuando nosotros no somos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ahí está el problema, ¿sí? Cuando nosotros decimos ser cristianos, muy bonito, sí, somos cristianos y con los compañeros de trabajo, pero luego hay algo que respalda eso que usted está diciendo y son sus obras. Es cómo usted actúa, es si usted es sincero, es si usted es transparente en su trabajo y otro montón de cosas. Pero si usted ha sido salvado por la sangre de Jesucristo, se va a evidenciar. El problema es que los fariseos decían, pero hacían todo lo contrario. ¿Sí? Este sermón, hermanos, como les dije anteriormente, es una revelación directa de Dios que proviene de la misma boca del Verbo encarnado. Ahora, ¿Jesús dijo algo nuevo? No, Jesús dijo lo mismo que decía el Antiguo Testamento. De hecho, si nosotros vemos todas las bienaventuranzas, más adelante, si ustedes siguen leyendo, Jesús dice: ustedes habían oído que no matarás. Pero ahora si usted odia a su hermano, usted está siendo un homicida. Eso, hermano, no era algo nuevo. Ya era algo que en la ley estaba. Y Jesús simplemente lo está interpretando de una forma correcta. ¿Sí? Hay que prestar atención a eso, porque podríamos decir que Dios a través de su Hijo está trayendo una nueva revelación diferente, que no es congruente con el Antiguo Testamento, pero no, es totalmente congruente. De hecho, más adelante, ustedes van a poder ver que Jesús dice que Él viene no a abrogar la ley, sino más bien a cumplirla. Si quiero leemos Mateo 5, verso 17. Y esto es importante, porque aquí se puede montar una doctrina nueva, herética. Pero dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir, porque en verdad les digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe,
este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que, hermanos, no es una nueva revelación. Dios viene a cumplir la ley. Y de hecho, nosotros podemos ver que este sermón es una crítica a los fariseos en ese mismo verso. En el versículo 20 dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí el Señor Jesucristo le pone nombre a la crítica a los fariseos y a los escribas. Cualquiera que viva como ellos, que luzca como ellos, no entrará al reino de los cielos. Así que cualquier fariseo que estuviera escuchando las bienaventuranzas y ese sermón se iba a sentir aludido. Es más, aunque Jesús no hubiera dicho fariseos y escribas explícitamente, toda la audiencia hubiera sabido que está hablando de ellos. Así que eso es importante. Ok, ahora vamos a nuestro texto, verso 3, capítulo 5. Y lo que vamos a hacer a continuación, hermanos, es poder desglosar las bienaventuranzas. ¿Qué está diciendo Jesús en esas bienaventuranzas? ¿A qué se refiere? Y aquí lo que quiero es que pensemos no en los fariseos ni en los escribas. Pensemos en nosotros. Ahí, usted sentado, piense. Estos requisitos para, imaginémonos una entrevista, ¿sí? Como al principio. Estos requisitos que Dios está poniendo de bienaventuranzas. ¿Cómo estoy yo con respecto a eso? Y la primera es, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu se refiere a aquellos que saben que no tienen recursos, no físicos, sino espirituales, propios, y requieren constantemente de entender esta posición delante de aquel a quien pertenece todas las riquezas. Hermanos, cuando usted y yo venimos un domingo, como iglesia, y usted viene considerándose muy justo, muy bueno y muy buen cristiano, probablemente se pierda de todas las bendiciones que va a encontrar en el culto. Porque el pobre en espíritu es aquel que entiende que tiene una necesidad ante un Dios que es totalmente rico y santo. La riqueza espiritual no proviene de nosotros, la riqueza espiritual proviene de Él. Así que nosotros debemos de considerarnos como pobres delante de Él, pues así vamos a adquirir el reino de los cielos. De hecho, hermanos, sin esta convicción nosotros no vamos a poder delante de Cristo tener sus riquezas. Ese es el problema, por ejemplo, del joven rico, no sé si recuerdan, aquel que se creía muy bueno, no solamente por las riquezas materiales, sino por las riquezas que él pensaba que tenía espiritualmente, que él decía, yo le doy a aquellos, yo hago aquellas buenas obras, pero resulta que él espiritualmente estaba muy lejos de Dios, y Dios lo que hace es mostrarle su pecado. ¿Para qué? Para que él caiga en cuenta que es un pobre espiritual necesitado de Dios. Yo soy un pobre espiritual, usted es un pobre espiritual que todos los días necesitamos de la gracia de Dios. ¿Amén? Porque todos los días lo olvidamos. Olvidamos la gracia de Dios una y otra vez. Esto, hermanos, lo podemos ver en muchísimas partes de las Escrituras. En los Salmos, en Isaías, en el Nuevo Testamento. Siempre usted le presta atención y el pueblo se muestra como sumiso, humilde, manso, pobre, en tribulación, en general, en una posición poco favorable. Hoy necesitamos entender esta verdad para estar más cerca del Señor. Necesitamos entenderlo y vivirlo. Y este era el principal problema de los fariseos. Ahora pongámonos en los pies de los fariseos. Ellos no tienen este sentimiento de necesidad. Ellos se sienten ricos más bien poniendo las cargas pesadas ante otros más bien. Ellos daban una apariencia de santo, la cual sustituía una necesidad incesante de Dios. Cuando nosotros aparentamos ser santos, y es más,
cuando más bien nos reconocen esa santidad por la apariencia que tenemos. ¡Wow! Qué bueno que es Gabriel. Cómo predica bonito, ¿verdad? Qué bueno, tan joven. Hermanos, tenemos que luchar con eso todos los días. Porque de repente nosotros nos empezamos a creer esas mentiras de Satanás. Hermanos, necesitamos ver nuestra pobreza. Y los fariseos más bien se veían santos en su ropa, se veían santos en su apariencia, se veían santos en su celo de la ley. Y ellos no necesitaban clamar a Dios. No, ellos estaban bien. De hecho, una de las preocupaciones, esto lo leí ayer y me llamó mucho la atención, una de las preocupaciones de los fariseos es que si Jesús verdaderamente era el Mesías, con todo lo que estaba predicando, ellos iban a perder su estatus. Y ellos ya no iban a ser tan santos. Esa era la preocupación de los fariseos, o una de las preocupaciones. Por eso es que Jesús era tan vehemente con ellos. Y necesitaba ser totalmente claro ante la audiencia. Recuerden que ahí en el Sermón del Monte no solamente habían fariseos, habían más discípulos, habían gentiles. Y pues bueno, era un sermón no solamente para los fariseos. Hoy, ¿cuál es nuestra situación, hermanos? Examinemos nuestro corazón en este momento y qué es lo que nos está impidiendo ser sinceros ante un Dios que es totalmente rico y nosotros pobres. ¿Cuál es el obstáculo? Este punto, hermanos, es medular para vivir nuestra fe genuinamente ante un Dios que demanda que le reconozcamos como tal. Si no reconocemos nuestra pobreza, no vamos a reconocer sus riquezas. Amén. Y bueno, la bienaventuranza termina con una promesa. Dice, pues los que se consideran pobres en espíritu, los que viven como tal, de ellos es el reino de los cielos. Por ende, los que no es el reino de los cielos para ellos. Amén. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Esta podríamos decir que es una continuación de la primera bienaventuranza. Pues si yo considero que soy pobre en espíritu, voy a llorar por mi situación de decadencia, ¿sí? Sin embargo, nosotros reposamos, ¿sí? Nosotros decimos, somos pobres en espíritu. Me lamento por eso. Ay de mí, decía Isaías. Hermanos, si nosotros ya estamos en esa situación, empezamos bien, pero luego viene la misma palabra de Dios, quien reposamos en su salvación, en Cristo, en el único que es capaz de renovar esas fuerzas a aquel que está pobre, en darle recursos a aquel que está pobre. No solamente son malas noticias, sino que también son buenas noticias. Este llorar que habla esta bienaventuranza no es una depresión o un sentimiento de tristeza como lo conocemos popularmente, o una conmiseración, creo que se dice la palabra, de nosotros mismos, sino más bien es que entendemos la gravedad de nuestro pecado y la fragilidad, la cual nos hace depender más de nuestro Señor. Siempre recuerdo a un autor que, no lo recuerdo, hermanos, pero él decía, ¿hace cuánto usted lloró por su pecado? Piense, ¿hace cuánto usted lloró por su pecado? Lloramos por muchas situaciones adversas, las cuales vivimos, complicadas, que demandan llorar, ¿sí? Pero ¿hace cuánto nos dolemos por nuestro pecado? Meditamos en ello. Y ayer yo pensaba en eso y el Señor realmente me reprendió. Porque ¿hace cuánto yo lloro por mi pecado doliéndome y pidiéndole misericordia al Señor? Deberíamos de ser todos los días. Pero debemos de ver nuestra necesidad para llegar ahí. Tenemos la gran dicha de que los que lloran, dice más adelante, van a ser consolados. Y esto es bellísimo, hermanos. Esta realidad se hace latente cuando, por ejemplo, les dije anteriormente, estamos pasando una situación adversa. El Señor también nos consuela, nos da ánimo, nos cuida.
¿Se ha pensado usted cuántas veces el Señor ha cuidado de su vida en diversas circunstancias y situaciones? De repente pasa una situación y siempre nosotros llegamos a especular, ¿qué hubiese pasado si no hubiese pasado esto, esto y esto? Incluso hasta hubiésemos perdido mi vida, ¿verdad? O por ejemplo, hay videos, no sé si ustedes han visto, esto ya saliéndome, para ilustrar un poco esto, de choques totalmente así, trágicos. Y de repente una persona caminando por el centro y quedó así como intacta. Y uno dice, wow, el Señor la cuidó. Bueno, así el Señor siempre nos cuida a nosotros. Y eso es increíble. Amén. Verso 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Los humildes, o también creo que lo menciona en la Reina Valera como mansos, tienen como contraste todo aquello que tiene que ver con el mundo. El mundo, hermano, nos vende la idea que entre menos mansos a usted, más posibilidades tiene de surgir. Entre menos dejado sea usted, más posibilidades tiene de surgir, más posibilidades tiene de avanzar. Ciertamente no debemos de ser tontos, ¿verdad? Nosotros, aunque cristianos, más no dejados, ¿verdad? Pero la palabra nos deja saber que la humildad y la mansedumbre siempre son la mejor opción en diversas situaciones de nuestra vida, que se contraponen al orgullo, a la venganza y a la pelea. Un espíritu manso y humilde, hermanos, se va a ahorrar muchísimos problemas en este mundo caído. Por ejemplo, el creyente fiel todo lo remite a aquel quien juzga justamente. Y en eso reposamos. Primera de Pedro 2:23 habla de esto. Así que en humildad debemos de reposar ante Él. Luego en el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que Mario mencionó un poco sobre esto. Dice, pues ellos van a ser saciados. Dice la Reina Valera, hartos o hartos, dirían los dominicanos. Esto es, hermanos, a aquellos que, habiéndose alejado del pecado, anhelan lo que Dios ama. ¿Sí? ¿Usted anhela lo que Dios ama? ¿Usted ama lo que Dios ama? Hambre y sed, si nosotros nos ponemos a pensar, son dos de los apetitos más fuertes y agudos que el ser humano puede tener. Hermanos, uno con hambre no funciona. Y con sed se muere. Más con estos calores, como ahorita. Y nosotros de esta forma, cuando estamos con sed, cuando estamos hambrientos, que tenemos que parar todo, de esa forma debemos de buscar al Señor, pero hacer su justicia. Cuando estamos muy sedientos, hermanos, así nosotros debemos de estar ante aquel como quiero más de su agua, quiero más porque no aguanto más sin Él. Dice la palabra que vamos a ser hartos o saciados de la justicia de Dios, pero eso también hace alusión a una promesa a la cual no va a pasar en este lado de la eternidad. Vamos a ser hartos y saciados con Él, adorándole y glorificándole. Cuando el mundo y su injusticia pase y la tierra acabe y podamos glorificarlo a Él tal y como es. Debemos de odiar la injusticia y el pecado y amar la justicia de Dios. Ahora, el término justicia, hermanos, va a ser muy utilizado en todo el Sermón del Monte. De hecho, si usted lo lee enterito, los 3 capítulos, Dios habla mucho de la justicia precisamente porque los fariseos buscaban su justicia propia. Y no solamente los fariseos, sino el mundo en general siempre busca la justicia propia. Siempre lo buscamos para nuestro propio beneficio. A tal punto que eso puede atentar contra las palabras de Dios. Aquí, por ejemplo, metiendo a los fariseos, pero también pensemos en situaciones de nosotros. Los fariseos tenían una ley que viene de Levítico 1, que era el corbán. No sé si ustedes recuerdan eso. Que el corbán trataba gracias, bro, de que si yo tengo una ofrenda, pongámoslo en plata, yo tengo plata guardada, ¿verdad?
Yo podía decir, como fariseo, que esa era una ofrenda a Dios, ¿sí? Era una ofrenda totalmente especial para Dios. Y por ejemplo, Jesús hace una crítica en Mateo 27, no vamos a leerlo, usted lo puede estudiar en la casa, que le dice a los fariseos, por ejemplo, ustedes creen en esa ley del Corbán, pero si sus padres están en una situación complicada, que ocupan de recurso económico, ustedes no pueden tomar de esa ofrenda y dárselas a ellos. Y entonces decía Jesús, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes están atentando contra uno de los mandamientos, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Pero por sus leyes absurdas, que ni siquiera están fundamentadas en la palabra ni la ley de Moisés, ustedes prefieren guardar esa ofrenda para beneficio propio antes de dársela a sus padres. Así que hay muchas situaciones como estas en nuestras vidas que incluso nos impide honrar al Señor como Él quiere, así como los fariseos. Recuerden que este sermón iba muy en contra del fundamento farisíaco, pero los oyentes de ese sermón también tenían presente esto. Así que meditemos. ¿Qué son aquellas convicciones, leyes que tal vez no provienen de la misma palabra de Dios, que me están impidiendo honrarlo a Él y honrar a su palabra? Ahora, estos bienaventuranzas que hemos visto, estos requisitos que hemos visto también, son manifestaciones interiores. ¿Sí? Por ejemplo, vimos que la primera bienaventuranza es los pobres en espíritu, que ellos es el reino de los cielos. La segunda es los que lloran, que ellos serán consolados. Los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia, esas son cosas internas. Ahora vamos con las externas. Son manifestaciones externas que son visibles por estas 4 anteriores, ¿sí? Es como el cristiano va a vivir. Y en el verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos. Aquí ya habla de algo que debemos de hacer. Pues ellos recibirán misericordia. Amén. Dice, son aquellos que como beneficiarios de la gracia de Dios extienden gracia a otros. Y la mejor forma de ilustrar esta bienaventuranza, hermanos, que yo vi, fue ir a Mateo 18. Y si quieren me acompañan, Mateo 18. De los 2 deudores. Conocemos bien esa historia, pero creo que es una de las mejores formas de poder ilustrar esta bienaventuranza, de tal forma que podamos entenderla y poder aplicarla a nuestra vida. Amén. ¿Lo tienen? Sí. Dice el verso 18, capítulo 18, verso 23. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, que eso viene siendo 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pudiese pagar la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él. Y aquí, hermanos, es donde vemos la pobreza de espíritu. Estos somos nosotros ante un Dios que es santo y no tenemos cómo pagar la deuda. Y entonces caemos en humildad sin poder dar nada. Dice, cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo, todo se lo pagaré, clamándole misericordia. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión. Dice que lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que debía 100 denarios. Si comparamos las 2 deudas, era una diferencia abismal. Me acaban de perdonar mi vida y veo a otro que me debe 100 denarios. Dice el verso 28. Y echándole mano lo ahogaba, lo ahorcaba, diciendo, págueme todo lo que me debe. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, igual le pidió misericordia. Verso 30. Sin embargo, no quiso. El que fue perdonado, hermanos, no quiso.
sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Y así también mi Padre Celestial, dice el verso 35, en palabras de Jesús, hará con ustedes, si no perdonan de corazón a cada uno a su hermano. Hermanos, creo que esta bienaventuranza se explica muy bien con esa ilustración, pero nosotros damos de lo que recibimos. El Señor nos extendió gracia, nos perdonó la vida, nos dio misericordia. Con esas premisas podemos vivir todo este peregrinar de este lado de la eternidad, en esta tierra, en todas las áreas de nuestra vida, bien. Mi esposa y yo nos peleamos. Hermanos, el Señor me perdonó de cosas peores. La perdono, porque Dios me perdonó a mí primero. Alguna situación con un hermano, hermanos, eso es cualquier cosa comparado con lo que el Señor nos perdonó. Extendemos gracia porque Dios nos amó y nos extendió gracia primero. Esa es la centralidad del Evangelio, es la funcionalidad del Evangelio. Actuamos como tal. Amén. No porque seamos muy buenos, porque seamos muy santos. No, el Señor lo hizo por nosotros, le debemos la vida entera a Él. Debemos de actuar así. Verso 8, hermanos, del capítulo 5. Nada más voy, porque tengo sed y hambre de justicia. Está caliente hoy, hermanos. Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Hermanos, la purificación ceremonial de los fariseos era como muy marcada, ¿no? Otra vez les digo, la apariencia era lo más importante, ¿sí? Entonces tengo que estar limpio, tengo que lucir como limpio, tengo que lucir imponentemente santo. La moralidad externa era algo muy necesario en los tiempos de Jesús con respecto a los fariseos. Ahora, los de limpio corazón, a lo que se refiere la bienaventuranza, se puede traducir también como una limpia conciencia de pecado. Entendemos que nosotros, por la purificación de nuestros pecados, ya tenemos una conciencia tranquila ante un Dios que es totalmente santo, ¿sí? Estamos justificados delante de un Dios que es santo por medio de Cristo, ¿sí? Y entonces, porque es por medio de Cristo, yo puedo estar tranquilo, reposar en Él. Gracias a Dios por eso. Porque si no, hermanos, no tendríamos ningún tipo de esperanza. Ahora, esta conciencia tranquila se evidencia en nuestra vida. No simplemente yo vivo tranquilo porque el Señor me perdonó y listo, ahí quedó todo y vivo como me da la gana. Sino que esa conciencia tranquila de un Dios santo, que yo entrego mi vida a Él, se va a evidenciar en tanto yo lo haga en todos los campos de mi vida. Primera de Juan 6, 7. Podemos buscarlo, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 al 7. Bien rápido, vamos allá. No el Evangelio de Juan, sino la carta de Juan. Primera de Juan. Dice así. Dice amén cuando lo tiene. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, si nosotros somos limpios de corazón, se evidencia en nuestras obras. Si nosotros estamos limpios de conciencia ante un Dios santo, se evidencia en nuestras obras. Y más, el texto es claro, se evidencia teniendo comunión los unos con los otros. Muchas de las veces por las cuales nosotros no podemos tener comunión los unos de los otros, y a veces nos cuesta, es por causa de nuestro pecado. Porque no andamos con una conciencia tranquila delante de un Dios santo. Alguien que siempre aprendemos mucho de esto en el grupo en Casas de Michael, siempre nos habla sobre eso, y siempre lo recuerdo, siempre es la necesidad de ir a ponernos en cuentas con nuestro Señor. De hecho, la palabra dice, si usted va a dar ofrenda y tiene algo contra su hermano, es en el mismo sermón del monte, déjala ahí, primero vaya, atienda esa situación y después viene y da la ofrenda, para que su conciencia esté tranquila de pecado. Hermanos, el cristiano no puede vivir en paz con su pecado. Si tiene algo pendiente, va a correr a resolverlo. Pero muchas veces como que se nos olvida eso. Debemos de recordar esto. Los de limpio corazón van a ver a Dios. Y si nosotros andamos con una conciencia tranquila y limpia delante de Dios, vamos a verlo en toda nuestra vida. Vamos a verlo de diferentes formas, a través de nuestros hermanos principalmente, a través de su palabra, a través de la oración, a través de situaciones complicadas, sí, pero ahí vamos a ver al Señor. Verso 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, nosotros vemos muchos textos que hablan de este valor. De hecho, nosotros vemos, hoy tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. En otro vemos, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestro corazón. En otro dice, Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus transgresiones. Después dice, el Dios de paz que resucitó entre los muertos. También en Isaías dice, el príncipe de paz. Y ese es un valor que lo vemos muchas veces. Todas estas verdades el mundo debería saberlo. Y esta bienaventuranza tiene más allá, esta bienaventuranza de los que procuran la paz, tiene un alcance de evangelismo. Porque procurar la paz es poder compartir la paz de Dios. Todas estas verdades el mundo debe de conocerlas. Por eso Pablo menciona en 2 Corintios 5:20, no lo busque, dice que somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Nosotros somos esos embajadores en la tierra que nos encargamos de reconciliar, obviamente a través de Cristo. Entendemos que no hay ningún solo camino que no sea por medio de Cristo, pero nosotros somos los que nos encargamos de decirle al mundo, mire, usted ocupa reconciliarse con Dios para que su conciencia esté tranquila. Porque en Él vamos a encontrar paz, vamos a encontrar consuelo, el Señor nos va a saciar de su amor. Pero necesitamos decirles, vengan, reconcíliense. Hermanos, esta bienaventuranza, como es algo externo, ¿verdad? Las primeras 4 es algo interno, las otras 4 son algo externo, abarca esta parte de evangelismo, de clamar paz por otros. Hoy vemos en nuestro país, por ejemplo, una situación que no es de ninguna paz. Hermanos, a uno ya le da miedo andar afuera, en la calle, con todas las noticias que hay. Y esto a modo de ilustración quiero traerlo, porque nosotros no debemos de normalizar para nada esta situación que estamos pasando. Parece como que ya normalizamos. Oh, mira, mataron en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Uy, estos sicarios están acá. Hermanos, tratemos de no hablar de eso. Aunque es una situación que sí, es una realidad en nuestro país, lamentablemente. Pero
no incentivemos estas conversaciones. Sí, nos lamentamos y oramos por nuestro país, pero es hasta feo hablar de esto. Y hoy no vivimos en paz en un país que normalmente es la Suiza centroamericana. Debemos de nosotros ser influyentes en este mundo, hablando palabras de paz, ¿sí? Quizá podamos utilizar toda esa situación para decirle al mundo, mire, hay alguien que nos puede dar paz y no como la da este mundo. A eso se refiere esta bienaventuranza. Procurar paz es poder compartir paz. Pero si salimos a la calle, hermanos, que ni tan siquiera nos diferenciamos del resto de los demás, ¿cómo nosotros vamos a procurar la paz en este mundo? Si más bien, otra vez, el ejemplo de las calles, ¿verdad? Son tan buenos ejemplos estos, pero si nosotros manejamos como el mundo, madreando a todo el mundo, hermanos, ¿cómo nos vamos a diferenciar del resto? Procuremos la paz, procuremos el amor, procuremos la bondad, y de esa forma podemos influir en un país que está podrido de violencia. Que lo que más le llama la atención son novelas y series narco. Por eso es que estamos como estamos. Y música que habla de violencia, de sexo y demás. Hermano, realmente el mundo ha enloquecido. Pero lo preocupante es que la iglesia se comporte como el mundo. Más bien debemos de procurar amar. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora andemos como tal, en paz. Y por último, las bienaventuranzas, que el versículo 10 y el 11 se unen. En realidad es una bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. ¿Por causa de quién? De Jesús. Obviamente esto es un resultado de todas las bienaventuranzas anteriores. Pues si yo vivo como las bienaventuranzas anteriores, el mundo me va a odiar. Aquellos que son fieles al Señor, aunque su vida está en riesgo, ellos van a ser de bendición, de paz, como hemos aprendido. Y esto es algo sobrenatural. Y bueno, cuando leemos esta bienaventuranza no podemos dejar de pensar en la iglesia perseguida. ¿Sí? Tal vez hoy no somos odiados en sí porque seguimos a Jesús. Tal vez en algún momento llega a pasar eso. Pero nosotros no vamos a ser perseguidos porque decimos amar a Jesús. Nosotros llegaremos a ser perseguidos en algún momento, si el Señor lo permite así, y nosotros lo vivimos, o las siguientes generaciones, por nuestro estilo de vida. No porque decimos que somos cristianos, sino porque al mundo le estorba como el cristiano vive en rectitud ante un Dios que es santo. Así que esta bienaventuranza es obvia que va a pasar en un mundo totalmente caído y enloquecido. Juan 15, 18 al 19 dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Por eso el mundo odia incluso convicciones que tenemos ya hoy. Para el mundo es loco, como aprendimos en la semana pasada en el Congreso de Líderes, que tengamos hijos. Y muchos. Más bien somos irresponsables, como dijeron al pastor. Hermanos, pero eso es contra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos llama a tener hijos, a reproducir la imagen de Dios, que de generación en generación pasamos las palabras de Dios. Y eso es loco para el mundo. Y eso es una pequeña ilustración de lo que podría llegar a odiarnos más adelante. Ahora, ya para ir concluyendo, la fe genuina está en contraste con el mundo. Todas esas bienaventuranzas que leímos, hermanos, el orden de las bienaventuranzas son significativas, tienen sentido. Cuanto más fielmente usted practica las 5 primeras, más experimentará las otras. El mundo, hermanos, estima el orgullo más que la humildad.
prefiere las risas más que el lloro. Prefiere saciarse de placer carnal en vez de una sed verdadera de justicia. El mundo mira con muy profundo desprecio la santidad y la pureza de corazón. Se burla de todo ruego de establecer paz con Dios. Hermanos, si usted le dice a alguien, mire, usted reconcíliese con Dios, le va a decir, ¿de qué? Tengo necesidad, yo estoy bien. Tengo dinero, tengo posesiones, tengo mi casa. Yo tenía un compañero en trabajo, recuerdo, esto no está en el sermón, me acabo de acordar, que él era hijo de pastor. Y decía él, yo soy la oveja negra, pero la verdad a mí no me hace falta. Ya él tenía como 20 años de no ir a la iglesia. Y la familia lo acepta así. No hay ningún problema con eso. Pero él decía, yo no necesito eso, yo estoy bien. Además, yo me considero un chavalo bien, yo tengo mi casa, tengo mi familia, yo no necesito de Dios para nada de eso. Eso es una locura para el mundo, hermanos. Más bien el mundo se burla porque usted se pasa flagelando. No, flagelando no, porque usted se pasa pidiendo perdón a Dios. No entendemos las palabras de Dios, no entienden la palabra de Dios, mejor dicho. El mundo persigue constantemente a los verdaderamente justos. De hecho, si usted ve cuáles son las principales víctimas de todo el mundo, ¿quiénes son? ¿Cuál es el grupo que más muere día a día? Los cristianos. Simplemente no es visibilizado. Pero los cristianos son el grupo que más muere día a día, lamentablemente. Pero hay una bienaventuranza para los que son perseguidos por causa de Dios. Amén. La fe genuina en contraste con los fariseos, que en realidad en el contexto es lo que quiere hablar. Por ejemplo, los fariseos tienen una autosuficiencia espiritual que estaba definido por todo el sistema de ellos. Ellos se negaban a reconocer su pecado y mucho menos llorar por él. Lejos de ser mansos, eran la encarnación misma de la terquedad y orgullo. No eran misericordiosos, más bien ellos ponían cargas que no podían llevar los demás. Ellos ni siquiera la movían con un dedo. Eran agitadores espirituales. En donde estuvieran, hermanos, los fariseos, habían problemas. No eran pacificadores, como decía la bienaventuranza. Y sobre todo eran los principales perseguidores de los justos. A tal punto que mataron al mismo Jesús. Por eso es que odiaban a Jesús. Porque Jesús no era este mundo. Por tanto, hermanos, las bienaventuranzas fueron una reprensión para todo el sistema fariseico, pero también para todos nosotros. Hermanos, viendo todos estos requisitos para poder ingresar a la empresa de Dios, tomando la ilustración del principio, ¿cómo se siente usted? ¿Se encuentra usted capacitado y listo para poder entrevistarse y demostrar todas las cualidades que encontramos en las bienaventuranzas? ¿Usted entiende las primeras 4, las vive y evidencia las otras 4? Porque luego el verso continúa, en el verso 13. Porque nosotros, dice, somos la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Es decir, no servimos para nada. En otras palabras, la humanidad desde el inicio siempre ha estado a la postre de su propia decadencia. En el diluvio, en Génesis 11, vemos que la tierra se había corrompido. En los días de David, en los Salmos 14, vemos que el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres a ver si hay alguno que entienda, pero no había ninguno. En los días de Pablo, en Efesios 2, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos, que no había ninguno justo. En los tiempos de Isaías el Señor a través de Isaías se preguntaba que ¿dónde más seréis castigados? Dice el texto, Isaías 1:5 dice, continuaréis en rebelión, toda cabeza está enferma y todo corazón desfallido. No hay ni uno sano. Y también hoy lo vemos en nuestros días. Pero el remedio de todo esto, dice el Señor en este texto, es la presencia activa de cada uno de nosotros entre los demás.
Debemos de ser sal, debemos de ser luz. Pero debemos de ser sal recordando de dónde provienen nuestras capacidades, de dónde provienen nuestras cualidades y que fueron dadas por gracia. Nuestras vidas, hermanos, deben de servir para algo. Y no me refiero en ser exitosos, tener muchas posesiones, títulos, que todo eso no es malo. Pero eso no es nuestro... Si ese fuera nuestro principal fin, ¿por qué Dios, a través de su Hijo, dijo en el Sermón del Monte también, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen? Hermanos, no hagamos tesoros en la tierra, sino que más bien nosotros, cuando yo digo que debemos de servir para algo, me refiero a que el valor de nuestra vida está en cómo nosotros influenciamos a los demás a parecerse más a Cristo. Y eso también a mí me reprendió muchísimo el Señor a través de ese sermón, porque estamos siendo servibles para Dios. O como dice el texto, que dice que la sal ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Examinemos nuestra vida, hermanos. Y por último, si usted no tiene la fe puesta en el Señor aquí, tal vez usted no es creyente. En Pablo vemos un gran ejemplo. Pablo era fariseo de la tribu de Benjamín. Dice Filipenses 3, del 4 al 10. Dice que en cuanto a celo era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley era hallado irreprensible. Hermanos, Pablo era, que yo no entiendo ese dicho, pero lo dicen mucho, la tapa el perol. ¿Qué será eso? Se burlan de mí en grupo en casa porque yo no me sé los dichos, nada más uno lo dice. Pero bueno, Pablo, hermanos, tenía de qué jactarse. Hermanos, Pablo era el top de los fariseos. Era un perseguidor de la iglesia celoso. Y la gente podría decir, wow, qué santo es Pablo, qué fuerte es Pablo. Pero luego en Filipenses 3, él dice, todo eso era para mi ganancia, todo era para mi ganancia. Pero eso que era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y dice en el verso 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura. ¿A fin de qué? De ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, que era lo que predicaban los fariseos. La justicia deriva de la ley y de lo que nosotros demandemos. Pero Pablo dice, no deriva de ahí, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y lo mejor de todo esto, nosotros podemos reconocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, entonces en base a eso vamos a llegar a ser como Él, dice Pablo. Pablo dice, todo lo estimo como basura y también se puede traducir como estiércol, como caca, para ganar a Cristo. Hermanos, hoy el Señor nos permita tener esta actitud. Si usted no ha puesto su fe en Cristo, veamos la vida de Pablo. Es más, aquí en este mismo auditorio hay muchas vidas de ejemplos de cómo el Señor transformó de forma sobrenatural una vida que no tenía ningún tipo de sentido a algo que verdaderamente tiene sentido. Pero el sentido se encuentra en el tanto yo estoy influenciando a otros a parecerse a Cristo. Amén. Que nuestra justicia se encuentre en Él y nos podamos esconder en Él. Amén. Examinemos nuestro corazón, hermanos, a la luz de las bienaventuranzas. Y que el Señor nos ayude.